Péndulo simple. Un péndulo simple es un sistema compuesto por una masa que cuelga de un hilo inextensible de masa despreciable. Si dibujamos el péndulo simple, tendrá la siguiente forma. Tenemos un soporte en la parte superior y atamos un hilo y al hilo le atamos una masa. Atamos una lenteja de masa M. Dibujamos la vertical y el hilo va a formar un ángulo variable respecto a la vertical, un ángulo teta como el que estamos marcando en estos momentos. Luego, esa lenteja o masa M, al ser soltada, al soltarla, va a oscilar de un extremo a otro en un movimiento de vaivén, movimiento periódico. Es decir, esa masa M va a moverse hacia la izquierda hasta llegar a un extremo, como el que estamos indicando, y luego, a partir de ahí, la masa M se devuelve en un movimiento oscilatorio, un movimiento de vaivén. En este sistema, la fuerza que actúa es la fuerza debida al campo gravitacional, es decir, el peso. Esa masa M, debido a los efectos gravitacionales, tiene un peso. Un peso que viene dado como el producto de la masa M por la gravedad. Luego, ese peso se puede descomponer en dos componentes. Una en la dirección del hilo y otra en la dirección del movimiento de la lenteja o masa M. Vamos a dibujar la componente del peso en la dirección del hilo. Y luego vamos a dibujar la componente del peso en la dirección del movimiento. Es decir, perpendicular al hilo. Esas dos componentes que hemos enlistado son componentes rectangulares del peso. Es muy importante saber que la componente del peso en la dirección del hilo y el peso forman un ángulo teta. Forman exactamente el ángulo teta que vemos aquí. Esto es así porque el hilo forma un ángulo teta con la vertical. Luego entonces el peso se dirige hacia abajo verticalmente, lo que significa que la línea del peso es una vertical. Por tanto, la componente del peso en la dirección del hilo está, como su nombre lo dice, en la dirección del hilo y va a formar un ángulo teta con la vertical. De modo que tenemos un ángulo teta entre el peso y la componente del peso en la dirección del hilo. De este modo, podemos decomponer el peso
en dos componentes. Vamos a dibujar el triángulo, vamos a hacerle zoom. Vamos a dibujar la lenteja y vamos a hacerle un zoom para que veamos qué es lo que tenemos. Tenemos que en torno a la lenteja de masa M, su peso se dirige hacia abajo, que es masa por gravedad. Luego tenemos una componente en la dirección del hilo que va a formar un ángulo teta con la vertical. Y luego tenemos la componente del peso en la dirección del movimiento de la lenteja. Y tenemos que esas son componentes rectangulares del peso. Vamos a dibujar mejor. Entonces, como son las componentes rectangulares de la fuerza de peso, es decir, esa componente de peso en la dirección del hilo y componente de peso en la dirección transversal al hilo, es decir, la dirección del movimiento de la lenteja o masa M, son componentes rectangulares de la fuerza de peso. Y de este modo vamos a tener que el seno de teta sería el opuesto al ángulo teta, que sería la componente del peso en la dirección del movimiento entre la hipotenusa, que en este caso coincide con el producto de la masa por la gravedad. De ahí podemos despejar la componente de peso en la dirección del movimiento. Sería masa por gravedad por el seno del ángulo teta. De la misma forma, podemos plantear una expresión para el coseno del ángulo teta. En este caso será adyacente entre hipotenusa. El adyacente, en este caso, es la componente del peso en la dirección del hilo. Y la hipotenusa será el producto de la masa por la gravedad. Por tanto, tenemos que el coseno del ángulo teta sería la componente del peso en la dirección del hilo entre masa por la gravedad. De modo que la componente del peso en la dirección del hilo es igual que masa por gravedad por el coseno del ángulo teta. Esa componente de peso en la dirección del hilo simplemente lo que hace es que intenta tensar el hilo, pero por definición de péndulo, ese hilo es inextensible. Por lo que, aunque esa fuerza intente extender el hilo, él no se extiende. Se queda con su longitud fija, un hilo, digamos, de longitud L. Sin embargo, la componente del peso, la dirección del movimiento, sí hace que la masa M se mueva. Ella es en sí la responsable del movimiento. Es muy importante este aspecto. Y como la masa del péndulo, es decir, la masa de la lenteja, que está atada al extremo del hilo, es constante, entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton en forma simplificada. Es decir, fuerza neta igual a masa por aceleración. Fuerza neta igual a masa por aceleración. Podemos trabajar en forma escalar. Magnitud de fuerza neta
igual a la masa por la magnitud de aceleración resultante. Entonces, la fuerza neta que produce el movimiento, en este caso será la masa por la gravedad por el seno del ángulo, digamos a la izquierda. Y eso va a ser igual que la masa por la magnitud de aceleración resultante. En este caso, la magnitud de aceleración lineal la podemos relacionar incluso con la aceleración angular. La magnitud de aceleración lineal sería la magnitud de aceleración angular por el radio, que en este caso sería la longitud del hilo del péndulo. Entonces, la aceleración angular viene a ser la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo. De modo que la aceleración lineal o tangencial será L, o radio de órbita, por la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo. Sustituimos esa expresión en la que está justo arriba de ella y tenemos que el negativo de la masa por la gravedad por el seno del ángulo que forma el hilo con la vertical será igual que la masa por la longitud del hilo del péndulo por la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo. Esa expresión se puede simplificar. Podemos dividir por la masa a ambos miembros de la igualdad. Dividiendo por la masa a ambos miembros de la igualdad, tendremos que el negativo de la gravedad por el seno del ángulo teta o ángulo que forma el hilo del péndulo con la vertical será igual que L por la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo. Vamos a dividir por L la ecuación completa y vamos a organizar los dos términos que están en los distintos miembros en un único miembro de la igualdad. Es decir, primer paso, dividimos por L, entonces tenemos menos G sobre L por el seno de teta será igual que la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo. Y luego entonces sumando más G sobre L seno teta en ambos miembros de la igualdad, llegamos a la conclusión de que segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo más G sobre L por el seno de teta o ángulo que forma el hilo del péndulo con la vertical debe ser igual a 0. Esa ecuación diferencial que tenemos en pantalla no es exactamente una ecuación con la que trabajamos anteriormente, pero puede adoptar la forma si hacemos algunas simplificaciones. Si el ángulo de oscilación del péndulo respecto a la vertical es pequeño, digamos, valor absoluto de teta menor o igual que 15 grados, por ejemplo, eso en radian serían pi sobre 12 radianes,
Entonces podemos hacer una aproximación. Podemos decir que el seno del ángulo teta es aproximadamente el ángulo teta. Esa aproximación no es muy descabellada y de hecho del cálculo hay un límite especial que establece que el límite cuando el ángulo tiende a cero del seno del ángulo entre el ángulo es 1. Cuando usted divide dos cantidades y le da igual a 1, necesariamente esas dos cantidades que usted está dividiendo son iguales. Esto quiere decir que cuando el ángulo es pequeño, el seno del ángulo es aproximadamente el ángulo. Si usted calcula en radian el seno de pi sobre 12, para que tengamos una idea, el seno de pi sobre 12 es aproximadamente 0.2588. Pi sobre 12 es aproximadamente 0.2618. Son cantidades que están próximas. De hecho, si redondeáramos a dos cifras decimales, en ambos casos obtendríamos como resultado 0.26. Lo que significa que hay una diferencia muy pequeña. De hecho, si hacemos los cocientes, es decir, dividimos 0.2588 entre 0.2618, el resultado daría 0.988, 885. Es decir, que son cantidades que están muy cerca. Y si el ángulo es más pequeño, si la variación angular es más pequeña, entonces todavía da más exacto. Pero con pi sobre 12 tenemos un error menor del 2%. Entonces es una aproximación bastante buena. En fin, cuando el ángulo de oscilación es pequeño, podemos hacer la aproximación seno del ángulo igual al ángulo. A este procedimiento en ecuaciones diferenciales se le llama linearización de ecuaciones diferenciales. Debido a que tenemos una ecuación no lineal y con ese procedimiento obtenemos una ecuación diferencial lineal. De modo que entonces la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo más G sobre L por el ángulo teta o ángulo que forma el hilo del péndulo con la vertical es igual a 0. Esa ecuación que tenemos en pantalla es muy parecida a la ecuación del oscilador armónico. Es decir, si ponemos la ecuación del oscilador armónico al lado, tenemos segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo más K sobre M por el desplazamiento igual a 0. Esa era la ecuación que teníamos para el oscilador armónico. Noten que la ecuación que tenemos a la izquierda es muy similar a la de la derecha. La única diferencia es que las constantes cambian. En la primera ecuación tenemos G sobre L como constante multiplicando la variable teta y en la segunda ecuación tenemos K sobre M. Y también cambia que en la primera ecuación la variable es teta y en la segunda ecuación la variable es X. La solución de la segunda ecuación era X igual a alguna constante por el coseno de raíz de K sobre M
por T menos phi. Será la solución que teníamos para el oscilador armónico. Entonces, para el caso del péndulo simple, para amplitud angular pequeña, tenemos una solución similar. La solución sería posición angular igual que una constante, que podemos llamarle A, por el coseno de raíz de G sobre L por T menos phi. Nótese que es prácticamente la misma solución. En este caso es muy común a esa amplitud llamarle teta máximo. Es decir, que teta sería teta máximo o mayor valor de teta por el coseno de raíz de G sobre L por T menos una constante phi. De la misma forma, en la solución del oscilador armónico pudimos haber establecido que la posición o el desplazamiento, porque hicimos coincidir la posición inicial con el origen, sería la amplitud máxima por el coseno de raíz de K sobre M por T menos phi. Entonces, podemos deducir alguna expresión de interés similar a como se hizo con el sistema masa-resorte para el oscilador armónico. A partir de ahí, podemos deducir el periodo de oscilación. Sabemos que para un tiempo igual al periodo, la fase del ángulo cambia en 2pi, tal y como se vio con el oscilador armónico. Es decir, que raíz de G sobre L por el periodo es igual a 2pi. De donde se obtiene que el periodo de oscilación será igual que 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Es decir, raíz cuadrada de el cociente, longitud del péndulo, longitud del hilo del péndulo entre la gravedad. De ahí también podemos deducir algunas expresiones adicionales. Podemos obtener una expresión para la frecuencia. La frecuencia de oscilación, que es lo recíproco del periodo, será igual que 1 sobre 2pi por la raíz de G sobre L. Y podemos también deducir una expresión para la frecuencia angular. La frecuencia angular omega es 2pi por frecuencia. En este caso, si multiplicamos por 2pi la ecuación anterior, tenemos que 2pi por frecuencia es igual que raíz de G sobre L. De modo entonces que la frecuencia angular es raíz de G sobre L. Y el cuadrado de la frecuencia angular es G sobre L. Volviendo a la ecuación diferencial inicial, tenemos que la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo
más G sobre L por la posición angular igual a 0. Entonces podemos expresar esa ecuación diferencial en términos de la frecuencia angular. De modo que la segunda derivada de la posición angular respecto al tiempo más G sobre L, que es omega cuadrado, por la posición angular igual a 0. Esta expresión, esta ecuación diferencial que estamos encerrando en rectángulo color azul, es la ecuación de un oscilador armónico con frecuencia angular omega, cuya variable dependiente es teta o posición angular y cuya variable independiente es el tiempo. Entonces vemos una vez más que el movimiento del péndulo es un movimiento que se puede aproximar a un movimiento armónico simple, siempre y cuando la amplitud que se le dé al péndulo para ponerlo a oscilar sea pequeña. Una amplitud pequeña, menor de 15 grados, proporciona buen resultado para modelar el movimiento de un péndulo como si se tratase de un movimiento armónico simple. Bien, esto de la frecuencia y frecuencia angular tiene muchas aplicaciones en la física y en la ingeniería. Para ello es importante hablar de fuerzas impulsoras y de oscilaciones forzadas, de excitaciones, especialmente las estructuras. Las estructuras oscilan con una frecuencia natural. Aunque usted no la vea moviéndose, todas las estructuras se mueven. Lo que pasa es que el movimiento es pequeño en condiciones normales, pero cuando una fuerza impulsora permite que ese movimiento se amplifique, entonces ya el mismo puede ser perceptible. Eso comúnmente puede ocurrir en caso de grandes sismos. Van excitando esas estructuras, magnificando o amplificando el movimiento. Y se da una condición especialmente crítica cuando la frecuencia natural de oscilación coincide con la frecuencia de excitación. Es decir, la fuerza impulsora que va actuando, si es una fuerza periódica, entonces tiene una frecuencia también. Si esa frecuencia de esa fuerza periódica coincide con la frecuencia natural de oscilación de la estructura, entonces esa estructura va a entrar en resonancia. Ese fenómeno es muy adverso para las estructuras y se debe diseñar pensando en que la frecuencia natural de oscilación no coincida con frecuencias de señales de excitación. Porque hacer entrar en resonancia una estructura significa provocar que la estructura colapse. Y eso no se desea. De hecho, hay algunas anécdotas muy común en el área de la ingeniería, especialmente en el área de la ingeniería civil. Está el puente de Tacoma Narrow, en donde el viento hizo que colapsara ese puente. El viento, en forma periódica, iba excitando el puente, es decir, una fuerza provocada por el viento de forma periódica. El periodo de esa fuerza y la frecuencia, por tal razón, coincidieron con la frecuencia natural de oscilación del puente, amplificando cada vez más los desplazamientos en el puente hasta provocar el colapso del mismo. Esta es también una de las razones por la que un pelotón nunca marcha por encima de un puente. Los pelotones evitan seguir en marcha cuando hay un puente, y es precisamente porque la frecuencia de marcha, la frecuencia de los pasos,
pudiera coincidir con la frecuencia natural del puente y pudieran provocar el colapso del mismo. Esto realmente es especialmente importante en la ingeniería, también en la física. Cuando nosotros hacemos que una frecuencia de una fuerza impulsora coincide con la frecuencia natural de oscilación, decimos que estamos provocando que el sistema entre en resonancia y eso provoca un efecto bastante adverso para la instalación o para el sistema de estudio. De modo que hay que prestar especial interés al fenómeno de resonancia en el diseño de estructuras. En el mundo coloquial, mayormente los movimientos armónicos simples no son tan comunes. Y de hecho, esto se debe principalmente a que normalmente aparecen fuerzas del tipo no conservativa, que van atenuando el movimiento. Es decir, usted puede oscilar una masa en un resorte y por un lado usted tiene el aire. La resistencia del aire impide que el movimiento armónico simple se mantenga en forma perpetua, sino que en principio se va moviendo la masa atada al resorte y va oscilando, pero cada vez va disminuyendo la amplitud hasta que llega un punto que cesa el movimiento. Esto es debido a fuerzas no conservativas. Si queremos mantener el movimiento que sea armónico simple, un movimiento que es amortiguado debido a fuerzas no conservativas, entonces necesitamos de fuerzas impulsoras. Esas fuerzas impulsoras pueden provocar que el sistema entre en resonancia.